sin más preámbulos, les dejo a continuación con Salvador Morales. Gracias, Vigny. Hola a todos, buen día. Es un gusto saludarlos. Gracias de nuevo por acompañarnos en este programa de Ruta Segura. Como nada, ya vamos por nuestro cuarto módulo que trata un poco de abarcar cómo tener zonas de obra o de construcción mucho más seguras mediante la aplicación de dispositivos de señalización. Em, Vamos a empezar la presentación. Voy a dejar de compartir mi pantalla por el tema del ancho de banda eh, y arrancamos. Muy bien. Muy bien. Entonces, como bien dijo Vigny, hoy vamos a compartir la presentación entre su servidor, nuestra ingeniera Nevenka Cuello desde Chile y Jorge Papa desde Argentina. Vamos entonces antes de empezar, solo para recordar un poco, pues todos los micrófonos están silenciados y podrán ser abiertos por el organizador de ser necesario. Si necesitan hacer preguntas, ir a la parte de questions o preguntas para poder ser contestada ya sea durante la sesión o posteriormente, ¿no? Como bien dijo Vigny, dentro de los descargables están las preguntas de todos los seminarios, incluyendo el tercero, en donde se han contestado las preguntas que no nos ha dado tiempo de hacerlo. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos a hablar sobre la señalización circunstancial, que es una parte importante del mundo de la señalización o de los componentes de la señalización. Vamos a hablar un poco sobre el contexto de esto, por qué es importante tener una buena señalización, hablar un poco sobre la jerarquización de las señales, los objetivos de por qué hacemos una zona de trabajo, algunos principios generales de aplicación de zonas de trabajo, las normativas, la clasificación. Luego vamos a ahondar un poco en el diseño geométrico, cómo se compone o qué zonas componen una área de trabajo. Y luego Jorge nos va a estar hablando sobre las soluciones que 3M tiene para este tipo de señalización como tal, ¿no? Entonces hablamos con un poquito de contexto, como siempre lo hacemos, y conversar un poco el riesgo sobre que se da no solo para los trabajadores, sino para el resto de usuarios en las zonas de construcción. Hay estadísticas muchas veces de accidentabilidad en las vías, pero en nuestros países muchas veces no tenemos estadísticas exclusivas de estos temas laborales o de estos accidentes laborales que se dan dentro de estas zonas de trabajo. En países pues un poco más desarrollados eh, se puede denotar un poco el reflejo de lo que sucede también en nuestros países viendo con sus... Hay muchos estudios que muestran que los trabajadores de mantenimiento y construcción tienen un riesgo muy grande de sufrir lesiones fatales y no fatales mientras trabajan en o alrededor de un sitio de construcción de calles y carreteras. Al analizar estos datos sobre muertes y lesiones no fatales ocurridos entre 2002 y 2008, los investigadores de la Agencia de Salud Ocupacional de Estados Unidos concluyen que los esfuerzos de seguridad también deben de proteger a los trabajadores dentro de las zonas de trabajo que se mueven alrededor de los vehículos y los equipos en movimiento. Hay una clasificación importante de las causas de las fatalidades en las zonas de construcción. El primero de ellos, y quizás de las partes que se reflejan mucho en nuestros países, es la parte de atropellos a los trabajadores, que siguen fatalidades y de lesiones para los trabajadores y pues para también los usuarios dentro de una zona de trabajo, ¿no? El estar en contacto en corrientes eléctricas es pues quizás una parte que ocasiona lesiones. El estar en contacto con objetos varios, pero después de los atropellos, los incidentes en carreteras. Eso quiere decir que un carro tenga una colisión, que hayan accidentes o colisiones o choques entre vehículos de construcción o en equipos como
de construcción con vehículos que están en movimiento. Entonces, pues trabajar en el tráfico en movimiento es uno de las actividades laborales de mayor riesgo y hay toda una campaña en el mundo para ir reduciendo estos accidentes. Por ejemplo, las estadísticas que nos muestran em, esta oficina de salud ocupacional en Estados Unidos, solo allá, por ejemplo, hay más de 35,000 heridos en un año en las zonas de trabajo, más de 700 muertes pues que se dan en las zonas de trabajo, 130 trabajadores directos y pues la mayoría de los accidentes involucran vehículos pesados o vehículos de carga. Esto puede ser también un reflejo o una radiografía de lo que sucede en nuestros países, ¿verdad? De cómo pues se distribuyen todos los hechos y lesiones en nuestras zonas de trabajo, especialmente en pues horarios nocturnos, donde la ausencia de luz es importante. Todo esto ha dado un movimiento importante de hacer conciencia de que hay vidas de trabajadores que tienen familias que están en la calle y que necesitamos tomar atención. Nosotros no somos ajenos, lamentablemente una noticia, por ejemplo, de un trabajador de la Unidad de Conservación Vial de Guatemala que se fue arrollado por un vehículo quizás y probablemente asociado a la falta de visibilidad como tal, ¿no? Hay todo un movimiento, por ejemplo, en un ejemplo muy bueno es lo que el Fovial en El Salvador hace de sus campañas de concientización, pues haciendo saber de que es vidas de personas que también tienen familia y que también hay que cuidar las que están acá, ¿no? Trabajar en el tráfico o alrededor del tráfico es un trabajo altamente peligroso. Trabajar centímetros de distancia de los automovilistas que muchas veces viajan a velocidades altas pues, es un entorno ocupacional que tiene un conjunto de situaciones peligrosas, ¿verdad? Hay muchas acciones que están asociadas a riesgos o a peligros para todos los que se desarrollan en una zona de obras, como detener el vehículo en una carretera, muchas veces desacelerar o ir bajando la velocidad, pues conlleva también el hacer ciertas señalizaciones para que los demás vehículos entiendan que se van a detener, bajar de los vehículos en una carretera con vehículos en movimiento, cruzar carreteras con vehículos en movimiento, caídas o resbalones que se puedan dar, ser golpeados por vehículos en movimiento, por equipos u otros objetos, incluso la insolación son de los riesgos más grandes que se dan para los trabajadores que hacen sus actividades, ya sea llenando baches, instalando señalización, limpiando escombros o cualquier actividad que se dé en la vía pública, ¿no? Los conductores no pueden reducir la velocidad o van a creer que la vía no tiene interrupciones si no se colocan dispositivos de señalización adecuadamente colocados, como hoy Nevenka nos va a conversar sobre este tema, ¿no? No solo el riesgo, pues el riesgo principal, que son las lesiones y muertes, se da, pero también se dan otros, como por ejemplo lo que sucedió en Argentina, en donde condenaron a constructoras por accidentes de tránsito causado por la falta de señalización en la obra vial. Muchos de los contratos de mantenimiento, de mejora o de readecuación de las vías incluyen una cláusula de salud ocupacional, incluyen una cláusula de señalización en zonas de trabajo, que muchas veces su incumplimiento puede también causar problemas legales por la inobservancia de lo que está contemplado en los contratos, ¿no? ¿Cómo reducir estos riesgos? Pues procurar estar de frente al tráfico. Es uno de los principios, separar los flujos incompatibles y mantener el principio de ver y ser visto, de que nos vean y ver también lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Especialmente porque pues las estadísticas lo demuestran. Por ejemplo, esta es una tomada de la oficina del Observatorio Nacional de Seguridad del Tránsito de Guatemala, en donde ustedes pueden ver que hay una correlación entre ausencia de luz y la cantidad de hechos viales registrados, ¿no? Lo mismo puede suceder si tomamos la estadística de Panamá o de Chile o de cualquier otro país. Hay una correlación asociada a la falta de visibilidad con la cantidad de hechos que se puedan ir dando.
Y esto está muy de la mano con lo que hemos conversado del proceso cognitivo, ¿no? El proceso cognitivo es el tiempo que una persona puede ver, atender y obedecer a cualquier información que la vía le da. Hay un tiempo de percepción y de reacción que comúnmente está entre 1 a 2 segundos y luego una distancia de frenado que depende mucho de las condiciones climáticas, el tipo de vehículo y el estado del vehículo, ¿verdad? Lo que uno quisiera es acelerar este proceso cognitivo, especialmente en condiciones climáticas adversas y en la falta de luz, de iluminación, para facilitar con mayor anticipación, pues una mejor visibilidad para una mejor reacción como tal, ¿no? A mayor velocidad, pues mayor distancia necesitamos para reaccionar y para frenar. A 50 kilómetros por hora, por lo menos necesitamos 26 metros para tener una distancia técnica de parada completa. A 90 kilómetros por hora, por lo menos 25 metros solo para percibir y reaccionar ante lo que podamos ver ahí. 70 metros con una longitud total para la distancia de parada técnica y a 120 kilómetros por hora, pues obviamente estas distancias se incrementan. Y no digamos con lluvia, en donde comúnmente multiplicamos estas distancias por 2 con un factor derivado del coeficiente de adherencia o de fricción de las llantas como tal, ¿no? Entonces, la visibilidad es una herramienta muy importante que debemos tomar en cuenta para mejorar la seguridad vial. En el momento en que nosotros empecemos a hacer nuestras zonas de obra predecibles, visibles, pues obviamente tendremos un mejor desarrollo y una mejor proceso cognitivo hacia los usuarios que utilizan la vía. ¿Qué debe ser siempre visible? Pues 4 elementos conforman lo que llamamos el triángulo de la visibilidad. Los vehículos siempre deben de ser visibles. Hay una normativa para las balizas, para la señalización, la demarcación de los vehículos, la colocación de conos para faenas móviles cortas que mejoren la visibilidad de los vehículos. De todo esto vamos a conversar el día de hoy. Hay una normativa para la visibilidad de las personas, para la vestimenta que deba de cumplir con ciertos estándares, ciertos colores y cierta cantidad de material retroreflectivo. Hay un estándar para el equipamiento vial y cuando hablamos de equipamiento vial hablamos de conos, bardas, trafitambos y todos aquellos equipos o dispositivos que vamos a utilizar para señalizar la vía. Y luego las señalizaciones circunstanciales verticales también tienen ciertos estándares. Una combinación de todos esos elementos es lo que va a dar seguridad. Un solo elemento no basta y debe ser una combinación entre señales, elementos de canalización, dispositivos de alta visibilidad, equipamiento y obviamente vehículos que se van viendo, ¿no? Entonces, nos quedamos con Nevenka que nos empieza a dar más detalles de qué es una zona de trabajo, sus áreas y cómo colocar estos dispositivos adecuadamente, así como las clasificaciones de la señalización. Adelante, Neve. Gracias, Salvador. Buenos días y buenas tardes para todos. Como bien lo dice Salvador, cuando nosotros tenemos que intervenir o hacer trabajos en la vía, trabajo en la vía puede ser cualquier trabajo o restricción que cause la obstrucción parcial o total de la vía, ¿ya? Entonces, en esta vía nosotros vamos a identificar zonas o zonas de trabajo y lo que vamos a necesitar hacer es garantizar la continuidad de ese flujo vehicular que era en condición normal a la condición que vamos a intervenir. Y obviamente en ese caso una buena planificación de seguridad del trabajo y del tránsito es importante. Como bien lo decía Salvador, todos los trabajos tienen un mandante y tienen un ejecutor, ¿no? Y toda intervención en la vía está regulada, es decir, está normada, porque la vía pública obedece a leyes y que no cualquiera puede intervenirla, ¿no? Por lo tanto, en los distintos países hay distintas normativas, pero finalmente es ley que debe ser aplicada. Estas zonas nosotros las podemos conocer o los lugares como una necesidad de tener una señalización circunstancial. Para otros efectos, también la pueden conocer en otros países como la señalización transitoria, ¿ya? Con esa definición.
No, disculpa, no estoy viendo mi cambio de lámina. Ahí ya cambió. Yo tengo un desfase acá muy, muy grande de la lámina que estoy tratando con ustedes. Vigni, si me ayudas a ver en cuál estoy. Estamos viendo zona de trabajo, cuándo se debe ejecutar trabajos temporales en la Ya. vía que interrumpan. Sí, esa es la parte que ya comenté. Entonces, quiero ver si cambia la siguiente lámina. Ok, ahora vemos clasificación. Bien, gracias. Yo no veo ese contenido todavía, por eso que le estoy preguntando, disculpen. Entonces, claro, hay siempre una clasificación que nosotros vamos a tener que respetar respecto de las señalizaciones, ¿no? Y puede ser clasificado dependiendo del tiempo en que vamos a tomar esta intervención en la vía. Es decir, si los tiempos, por ejemplo, son menores o la actividad o el trabajo en la vía es menor a 30 minutos, vamos a tener un nivel 1 donde vamos a requerir una canalización y banderilleros, ¿no? Si vamos a tomar entre 30 minutos hasta 2 horas, entonces vamos a necesitar una señalización circunstancial, canalización y banderillero. Y el nivel 3, ya que son intervenciones mayores a 2 horas, también vamos a necesitar una señalización restrictiva, circunstancial, facilidades peatonales, canalización, banderillero. El tiempo está determinado por la complejidad de las obras. También en algunos lugares, en algunos países, las obras también están caracterizadas y obviamente lo que la norma va a indicar con los distintos niveles también está determinado, ¿no? Dependiendo de lo que se vaya a realizar. La señalización en el fondo circunstancial está normada y todas estas medidas técnicas aplicadas en el uso de la señalización de obra pretenden reducir obviamente el riesgo de los incidentes, de los accidentes, ya sea laborales en el caso de los trabajadores que están en la obra o ya sea terceros que son los que transitan por la vía o que son usuarios de la vía o bien personas que viven en torno a esa vía que está siendo intervenida, ¿ya? Siempre en la señalización nosotros vamos a encontrar una jerarquía, es decir, en condición normal de operación de la ruta yo voy a tener mi señalización, pero cuando voy a intervenir el código cambia, ¿ya? Y entonces si voy a intervenir, la jerarquía aquí la tiene primero el agente de tránsito o el banderillero, ¿ya? Es decir, es el primero al que hay que obedecer, independiente de las otras señales que son permanentes. Por ejemplo, si tengo una ruta con un semáforo siempre, bueno, aquí si se va a intervenir o se hace una modificación transitoria, obviamente este agente de tránsito, policía o carabinero, dependiendo del país, ¿no es cierto?, va a tener la prioridad en lo que él esté comunicando. Después, lo segundo sería la señalización circunstancial o la señalización transitoria, ya que sería esta señalización para la obra que hemos definido. Posteriormente, los semáforos, las señalizaciones verticales y las horizontales que ya se encuentran en la faena en forma normal o habitual. ¿Cuál es el objetivo de la señalización circunstancial o señalización transitoria? Obviamente, informar y prevenir apropiadamente a través de los dispositivos, ¿no es cierto?, los cambios que hay en la ruta. Algo muy importante, es una tarea crítica, son labores de alto riesgo porque la conducción, que es un mecanismo un poco automático que tenemos todos los conductores, pasa a cambiar inmediatamente en el escenario. Entonces me enfrento a un escenario en el cual yo necesito advertir oportunamente para la toma de decisiones, como bien lo decía Salvador en las láminas anteriores, los tiempos de respuesta y de reacción y de frenado y de detención para no tener un accidente, ¿ya? Reducir al máximo y eliminar la posibilidad de accidente, lo que mencionaba, mientras se realizan estos trabajos de mantenimiento, operativos o reparación de las carreteras. Esos son los principales objetivos.
¿Qué beneficios podemos tener con esta señalización? Obviamente, mejor flujo vehicular en la conducción, algo que es importante que todavía tiene que presentar su calidad de servicio. Entonces, aunque yo tenga una intervención en la vía, la calidad del servicio la tengo que tratar de mantener lo más expedita posible, es decir, el flujo vehicular. Reducir siempre los accidentes, las condiciones seguras de trabajo, vamos a tener menos impacto directo sobre las personas que realizan las tareas o los que ocupan la vía. Vamos a generar conciencia vial y hemos destacado también de parte del mandante de la obra el impacto en su imagen institucional. Ya hemos visto en las estadísticas que hay responsabilidades respecto de los accidentes que puedan ocurrir y la imagen pública que se pueda tener. La señalización circunstancial o la señalización transitoria obedece los mismos requisitos que tienen las demás señalización, ¿no? de la vía. Hay que destacar, sí, que debe ser colapsable, el punto 9, es algo muy importante. Aquí yo no puedo tener un dispositivo rígido que la probabilidad de que sea impactado por un vehículo es mayor que en una situación de no trabajo en la vía, y obviamente que vaya a impactar un elemento que sea rígido y que vaya a dañar mucho más a la persona con respecto de los accidentes. Entonces, siempre hay que mantener el criterio de que sea necesaria, de que debe ser visible. Llamar la atención es algo muy importante porque como vamos a advertir una situación totalmente distinta a lo habitual, necesitamos llamar la atención. Pero también llamar la atención en una forma lógica, ¿no? Que conduzca a la calma y a la toma de decisiones de parte del usuario. Entonces aquí en el ejemplo podemos ver dos situaciones totalmente opuestas a lo que queremos, ¿no? Por un lado necesitamos que llame la atención, que sea visible, y los elementos que no son reflectivos no aportan en este caso, cuando tenemos acá a la izquierda el ejemplo comparativo. Otra cosa que es importante es que las personas que están cumpliendo un rol de ordenar el tránsito a través del banderillero, ¿no es cierto? Esta persona debe ser visible. Y normalmente aquí es donde podemos trabajar el contraste. La normativa para ropa permite, por ejemplo, los colores amarillo limón, permite los colores rojo y naranja. Pero cuando yo voy a estar en una obra y no voy a generar el contraste necesario con todos los demás elementos que también son naranja, obviamente entonces mi vestimenta debería cambiar. Los pasos importantes o lo que debe cumplir entonces estos aspectos es posicionamiento, conservación y mantenimiento, uniformidad, visible en toda circunstancia y colapsable. Ya lo habíamos mencionado. ¿Cuándo aplicamos entonces o cuándo debemos ocupar la normativa para zonas de trabajo o zona de obra? Obviamente en distintas situaciones. Por ejemplo, cuando tenemos un control policial, hay que mantener una advertencia, obviamente, que es más simple, con conos y con un personal visible. También podemos intervenciones de empresas de mantenimiento eléctrico, telefónico, etcétera, que están haciendo actividades en la vía urbana o rural. Cuando hacemos labores de mantenimiento, cuando hacemos, no sé, un procedimiento por un accidente, o también cuando como organismos nos corresponde hacer una verificación del estado de la ruta, ya sea reflectividad de las señales, calidad de la mantención, testeo o muestreo de pavimentos, etcétera. También son labores que nosotros tenemos que considerar que son intervenciones en la vía. Pero todas estas deben estar estandarizadas, ¿ya? Porque la comunicación debe ser única y entendida por todos. Entonces aquí la forma, el color, la simbología y los materiales tienen propiedades que están normadas, ¿ya? Aquí ejemplo de lo colapsable, o sea, un cono hecho de concreto no es ningún elemento colapsable y no favorece para nada la seguridad. También como la iluminación, ¿no? Cuando a veces se hacen fogones y cosas así, tampoco es la idea trabajarlo de esa manera, ¿no? Generalmente son luces estroboscópicas o que están definidas los estándares. ¿Qué es estándar? El color.
En zona de obra, en señalización circunstancial, el color naranja es el color que se utiliza como código conocido y usado por todos. Todos debemos entender que hay una obra cuando vemos el color naranja y que debe ser usado exclusivamente para la obra, ¿ya? No ser usado para otros fines. ¿Por qué el color naranja? Bueno, por su gran capacidad de ser visto a distancia, que sería la profundidad que vemos en esta gráfica. Uno de los colores que tiene mayor profundidad, donde yo puedo ver a más distancia, es el rojo, pero después del rojo tenemos el naranja, porque yo necesito identificar la obra a gran distancia. Solemos ver en el mercado algunos conos de otros colores, pero realmente esos colores no favorecen en nada la buena visibilidad e identificación de la obra, ¿ya? Entonces, de ahí que cambiar el color que yo quiero no es muy bueno, o cambiarlo por un azul porque me parece corporativo, ¿no? Aquí estamos hablando de intervención regulada en la vía pública, entonces necesitamos mantener eso. Este caso, por ejemplo, rocas en vez de conos, ¿no? Señales que no son reflectivas, no está con las dimensiones que corresponde, etc. Es muy común verla a veces en las zonas de trabajo urbano, intervenciones pequeñas que parecieran ser irrelevantes, pero que en realidad deben respetar igual la normativa, ¿no? Entonces, un ejemplo, ¿cómo debe ser realmente la señalización en una zona de trabajo o en una zona de obra que nosotros vamos a intervenir? Y no importa el tiempo, lo breve, si se dieron cuenta, la clasificación por tiempo también indica que hay que mantenerla, aunque sea 30 minutos que voy a intervenir. ¿Qué tipo de señales nosotros tenemos también acá? Bueno, las que hemos conversado siempre en la señalización circunstancial, vamos a tener señalización vertical, vamos a tener reglamentarias de advertencia informativa, vamos a tener elementos de canalización y elementos de control del tránsito, además de luces y la vestimenta de las personas que están trabajando, y además también de la parte vehicular, ¿no? Que los vehículos también deben cumplir ciertos requisitos. Dentro de las señales verticales, nosotros nos vamos a encontrar con las señales que tenemos normalmente de reglamentarias, van a mantener su color, van a mantener su característica, pero sí las señales de advertencia y informativas van a cambiar al color naranja, ¿ya? Todas estas señales están normadas en los distintos manuales de los distintos países, y entonces después también está normado lo que es los elementos de canalización. Los elementos de canalización cumplen la función de guiar a los peatones y los conductores en forma segura. Es decir, yo genero un cauce, ¿no es cierto?, por el cual van a ir los vehículos, va a entender la persona que esa es su forma de transitar normal, y también voy a tener elementos que van a separar para las zonas ya donde van a estar las personas caminando o van a estar los trabajadores ejecutando la obra. Entonces aquí tenemos la canalización, asemejándolo a un cauce de fluido, ¿no es cierto? Bueno, este es un flujo de vehículo, el cual debo lograr un buen cauce, que no se vayan por otro lado, que no se desvíen y que protejamos todo el entorno que se está interviniendo. ¿Qué elementos se utilizan para canalizar? Bueno, tenemos conos, tenemos tambores, marcadores tubulares, barreras, delineadores verticales, delineadores direccionales, barricadas, etc. ¿Ya? Cada uno cumple una función y cada uno debe ser instalado de la forma en que se va a hacer el diseño de intervención. Tenemos acá, por ejemplo, requisitos, y uno de los requisitos que es importante es la reflectividad de estas bandas blancas que deben cumplir la especificación que cada país tenga, ¿no? Cada país tiene una especificación. Generalmente la retroreflectividad de estos elementos es mucho más alta porque precisamente requerimos mayor visibilidad a distancia, requerimos reacción del usuario para dar más seguridad en la vía. Los conos tienen distintas dimensiones, también los manuales, ustedes van a encontrar aplicaciones diferentes.
dependiendo de la ruta, va a ser el tamaño. Por ejemplo, acá un cono de 36, en el último que estoy leyendo, para aplicaciones en carreteras con vehículos de carga predominante. Es muy distinto aplicar uno de 12 para aplicaciones interiores, ¿ya? Entonces, tampoco es cualquier cono de cualquier tamaño, sino que tiene que ver con las tareas que se estén ejecutando y con los actores que estén en la ruta. Podemos utilizar luces también reflectoras, están especificadas, se utilizan durante la noche y en otros periodos de baja luminosidad, durante el día también. Pueden ser construidas internamente, también algunas son electroscópicas, ¿no es cierto?, para poder ir generando la visibilidad o la intermitencia que yo necesito advertir. Y tenemos también la señalización a través de luces, ¿no?, de señales luminosas que van entregando la dirección, que también esa está en algunos vehículos móviles. Y los elementos para el control del tránsito, que pueden ser semáforos, banderillas, rótulos, reductores de velocidad, ¿ya? Todos estos elementos constituyen o nos permiten a nosotros poder diseñar esta nueva ruta, esta nueva vía, esta vía alternativa que es transitoria mientras estamos realizando las labores. Algo importante que queda establecido siempre es que una vez terminada la faena o la obra, yo debo retirar todo esto y volver a su condición de operación normal. ¿Ya? No debo dejar elementos que no aplican. Y aquí entonces es importante, cuando yo me preocupo de tapar señales, debo dejarlas tapadas, no operativas, y cuando me preocupo de la demarcación. Es decir, la demarcación también debe ser borrada o eliminada. No puedo mantener demarcación fantasma, ¿no? De hecho, cuando uno inspecciona las rutas, la demarcación fantasma es una demarcación que es criterio de alta criticidad, en la cual la ruta debe ser modificada o esa demarcación debe ser cambiada, ¿ya? Es como uno de los criterios que está para intervenir y modificar. Por lo tanto, también nos debemos preocupar de todas estas señalizaciones, podamos modificarlas y retirarlas en el momento que ya no tengan aplicación. Si me ayuda, Vigni, ¿con qué lámina estamos a la vista? Estamos con dispositivos manuales, banderías y rótulos. Los que habíamos nombrado anteriormente, ¿ya? Aquí, en algunas normas se pide que el banderillero tenga curso, sea entrenado, no puede ser cualquiera persona de la obra que yo la pongo a trabajar en esa asignación de tarea, sino que debe ser una persona que tenga los cursos para poder indicar correctamente cada una de las maniobras y además también en otros casos se pide que la persona tenga requisitos de buena visibilidad y audición. Es decir, su característica para trabajar es importante porque auditivamente tiene que ir diferenciando la comunicación en la vía, ¿ya? Aquí ya podemos ver tipos de vestimenta. Las vestimentas van en Chile todavía se tipifica el tipo 1, ¿ya? Pero hay tipo 1, 2 y 3. ¿Ya? Esto va a depender de las partes reflectivas, es decir, si solamente es un arnés, o es un chaleco, o es una prenda completa, o es el reflectivo está llegando en un buzo de trabajo hasta abajo. Entonces, eso nos va a decir si en el fondo esta vestimenta nos permite disminuir los riesgos. Entonces tenemos desde el mayor riesgo, que es tener a un trabajador o alguien en la vía que no tiene ningún material reflectivo, hasta el menor riesgo cuando tenemos una persona con reflectivo abajo en las piernas, en las mangas, en el hombro y en el contorno completo de la prenda. Porque lo más importante es que el conductor identifique que lo que está ahí es una persona. Entonces, cuando yo hablo de menor riesgo es porque el conductor va a determinar que no es un barril, no es un tambor,
no es un poste, sino que es una persona. Entonces, cuando lo complemento es cuando tengo la visibilidad completa. ¿Por qué en hombros? Porque normalmente en obra los trabajadores están inclinados, están agachados, por lo tanto la luz los va a iluminar sus hombros. Entonces, si yo no tengo el reflectivo que dé el contorno completo hasta el hombro, lo más probable es que no lo vea, ¿ya? De ahí la mayor seguridad, ¿ya? Y obviamente aquí en esta tabla ustedes pueden ver que hay mayor visibilidad a mayor distancia con personas que utilizan elementos reflectivos. Pero lo que más les diría que lo importante es que se pueda determinar que es una persona, que al moverse y que haga contraste con también los elementos, que no lo confunda yo, su buzo naranja, con al final los elementos naranja de la ruta. ¿Cómo diseñamos entonces esta zona de obra? ¿Cómo la norma nos dice que podemos tener los criterios mínimos? Ahora, estos criterios mínimos pueden cambiar cuando el inspector fiscal de la obra más el ejecutor de la obra presentan su primer informe y entonces determinan que esa obra necesita complementar otras medidas a las básicas, ¿ya? Normalmente se presenta un informe del ejecutor de la obra al mandante y se revisa. Y previo visto bueno o revisión en conjunto con el ingeniero vial, se da la aprobación para ejecutar las obras. Antes no se deben ejecutar las obras de que esté revisado todo el plan de seguridad y de intervención de esa vía. Entonces, la zona de obra, nosotros vamos a tener, casi en todos los manuales ustedes van a encontrar 4 principales áreas, ¿ya? Un área que es la de prevención, un área que es de transición, un área que es de trabajo o de actividad y un área que es de finalización, ¿ya? Y también lateralmente vamos a encontrar el área de tránsito, que es por donde finalmente hemos conducido el flujo vehicular. Estas áreas se encuentran en casi todos los manuales identificadas en forma similar, algunas traen más detalles que otras, porque se van hablando de las subáreas que hay dentro de cada una de estas. ¿Y cuáles, por ejemplo, son los accidentes más típicos en cada una de estas áreas? Bueno, colisiones por alcance. Normalmente en la primera zona de advertencia o de información de que estoy advirtiéndole al conductor que viene un cambio, en esa área normalmente hay choques por alcance o por objeto estático. Después en la zona de canalización o de transición, donde yo voy paulatinamente desviando el tránsito para la zona de tránsito tal, donde va a ser la nueva zona de tránsito vehicular, también se generan choques por alcance, objetos estáticos, y es principalmente porque la reducción de velocidad se tiene que dar con anterioridad y además hay que conducir a todo el flujo normalmente en un solo carril, ¿no? Entonces, esos son los principales accidentes que se producen en esta zona. La zona de advertencia, entonces... Disculpa. ¿Sí? Quedan 20 minutos para la sesión. Gracias. Entonces, en esta zona que nosotros vemos, lo importante es ir advirtiéndole con tiempo a los usuarios de que viene un cambio. Para esto hay fórmulas de calcular, tablas de calcular cuánto antes se debe avisar el cambio. Ustedes van a encontrar a la distancia que podemos instalar la señal, ¿ya? De la primera señal, la que indica que comienza una obra. En algunos casos, en algunas normativas, dependiendo la extensión de la obra, vamos a necesitar instalar una placa, ¿ya? Una placa que diga a cuántos metros se va a encontrar el usuario de la vía con esta obra. En el caso de Chile, la primera señal es amarilla flúor para advertir la fluorescencia, ya lo van a ver con Jorge, tiene una propiedad de mejor visibilidad diurna, por lo tanto se utiliza y con eso se advierte, y la placa que se puede poner es para indicar en cuántos metros más viene esta intervención, entonces ya advierto el cambio.
La zona de transición, que obviamente que tengo que permitirle a los conductores ir tomando un flujo ordenado hacia la nueva zona de tránsito. Normalmente se recomienda no poner señalización vertical, porque lo que queremos es que el conductor esté concentrado en ingresar a este nueva ruta, entonces no esté distraído mirando nada y los elementos de canalización simplemente le permiten conducir, porque además hay que ir dando el espacio, obviamente, a los otros vehículos que también van a querer ir entrando a esta nueva vía que estamos nosotros desviando. Tenemos indicaciones del mínimo de conos que podemos usar o que se deben usar. El mínimo de cono está en función de la velocidad, ¿ya? Y de la longitud, porque primero hacemos el cálculo del largo de la zona en función de la velocidad, entonces posteriormente, teniendo los metros de la zona, yo voy a calcular ahora el número de conos que tengo que utilizar, ¿ya? Entonces siempre va a depender de la velocidad de operación, las distancias que tengo que obtener y obviamente después el número de conos o de elementos que yo tengo que instalar. Y aquí es donde viene el tema. Muchas veces por cálculo podría ser que la zona no nos alcance, ¿ya? O tenga una pendiente, o tenga un área que no tiene berma, etc. Y esos son los temas que al final se tienen que tratar y acordar con el inspector fiscal respecto de cómo vamos a modificar para hacer una zona más segura. Y se tienen que acordar los trabajos. Debemos tener una zona de seguridad también. Hay una zona de seguridad donde están las zonas de trabajo, que es el espacio para amortiguar cualquier desvío que pueda ocurrir, ¿ya? Es decir, un vehículo o una persona, un conductor perdió el control, entonces tiene un espacio prudente para no impactar el área de trabajo donde están los trabajadores. Ese espacio también hay que tenerlo en consideración y el espacio de amortiguación lateral. Entonces tenemos uno longitudinal y uno lateral, que es importante respetar. Y es así entonces como los anchos mínimos a tener como espacio, entonces por lo menos 1 metro, ¿no? 1 metro donde están los trabajadores respecto a la señalización y a la canalización de donde están los vehículos. Vamos a pasar esta lámina porque es lo que ya he explicado. Obviamente los banderilleros, ya les mencionaba yo, son personal que tiene que estar visible de cara al tránsito, nunca exponiéndose al impacto directo de los vehículos, porque al final tenemos que proteger la vida de esta persona que está entregando el orden de la ruta, ¿ya? No debe ponerse delante de la canalización, tampoco en un lugar donde no lo vean, obviamente, y en una condición donde no pueda desplazarse en caso de que un vehículo pierda el control, tiene que tener un acceso fácil para salir y cambiar de posición, ¿no? Entonces tampoco puede quedar obstruido en esta situación. Hay instrumentos para ello que están especificados, están normados y deben llevar material reflectivo también para que se pueda ser visible. Normalmente hay lugares donde no se permiten los trabajos en condiciones adversas, ¿ya? Es decir, los trabajos en obra no se recomiendan realizar cuando hay lluvia, cuando hay baja visibilidad, cuando estamos en oscuridad, pero a veces parece ser que el momento ideal para la obra es cuando hay menos flujo vehicular. Entonces aquí es donde la visibilidad de las personas es muy importante considerarla. Y obviamente los elementos que ellos conocen para hacer toda la codificación de las señales y de la información. Algo importante que hay que considerar también es cuando nosotros ya no tenemos zonas rectas y no tenemos curvas, no olvidar el posicionamiento de los elementos reflectivos, es decir, que se mantengan en el cono de visión del conductor, ¿ya?
y todos los diseños están establecidos en los manuales. Hay muchos diseños que van indicando las consideraciones, y también hay un tipo de faena que se llama faena móvil. Esta faena móvil normalmente puede ser el caso cuando hacemos demarcación de la vía. Entonces, en ese caso, va un vehículo antecediendo las labores, va la gente con la máquina, ¿no es cierto?, haciendo la demarcación, con el camión que va aplicando la pintura, más los elementos reflectivos, y detrás se indica que vaya un elemento, que es un vehículo, pero con un amortiguador, ¿ya? Entonces, hay normativas que indican el amortiguador de impacto, que va en un vehículo al final de la obra, y también se indica que las obras, todos los vehículos que trabajan en obras deben tener reflectividad, identificando, ¿no es cierto?, a estos vehículos que participan. En los países hay distintas formas, pero todos por lo menos indican que todo vehículo que trabaja en una obra debe tener elementos reflectivos, ¿ya? Y el último vehículo, el camión, debe llevar un amortiguador de impacto de acuerdo a algún estándar de requisito. Por lo menos en Chile se pide que sean amortiguadores de impacto certificados. 12 minutos, Neve. Sí, con esto dejo a Jorge Papa para que él tome la última parte ya de qué elementos pueden cumplir todas estas especificaciones técnicas que están establecidas en la legislación. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Como ya comentó Nevenka, vamos a tener diferentes zonas dentro de la obra. Y 3 meto en un portafolio que va a suplir las distintas necesidades. Como vimos, hay una zona de prevención o aproximación, ¿sí?, donde tenemos que indicar que más adelante hay una zona. Por lo general ahí lo que usamos son carteles indicando que se acerca a la zona de obra. El área de transición, donde lo que hacemos es canalizar el tránsito, ¿sí?, para que no choque contra la actividad que estamos haciendo. Ahí usamos carteles para indicar hacia dónde hay que desviar, conos, tambores, delineadores, postes, vallas o New Jersey para hacer la canalización del tráfico, ¿sí? Y finalmente lo que hace a señalización horizontal. Nosotros podemos tapar o borrar las líneas que hay pintadas en el pavimento y indicar con líneas temporales el nuevo flujo de tránsito, ¿sí? El área de actividad, nuevamente indicamos que estamos dentro de la actividad, canalizamos con tambores, conos, delineadores, vallas o New Jersey al tránsito. Seguimos indicando en el piso cómo debe ser la circulación del tráfico. Ahí debemos proteger a los usuarios, a los trabajadores con elementos adecuados, y si estamos utilizando además maquinaria, también debe estar señalizada para que se pueda identificar. Y una vez que finalizamos el área de actividad, tenemos la zona de sesión donde avisamos al usuario que se terminó la zona de obra y volvemos a canalizar hacia el sentido normal de la vía. Entonces hay un estudio, ¿sí?, que lo hizo Stephen Bridge, ¿sí?, que lo hizo sobre 232 zonas de tráfico. Se observó más de 1.865 señales, midiendo la inclinación de la señal y cómo estaba ubicada, y utilizando diferentes tipos de vehículos. De esta forma se concluyó que no todos los conductores pueden ver las señales cuando están en ángulos de entrada de 30 o 40 grados, ¿sí?, pero sí pueden experimentar cuando están en ángulos, digamos, no tan críticos. Por lo tanto, para asegurar que el conductor vea en los ángulos críticos, ya que no es una señal estándar la que estamos poniendo y estamos invadiendo la ruta, necesitamos incrementar el tipo de materiales que usamos para asegurarnos que la visibilidad sea correcta en todo momento.
Entonces, fíjense, acá tenemos la diferencia entre, digamos, un material estándar, ¿sí? Y un material grado diamante, como se va a ver de noche, iluminados con las luces del vehículo. Obviamente, un material con una mayor especificación nos va a dar una mayor seguridad. Lo mismo pasa con las bandas que usamos para los tambores, conos o delineadores, usando reflectivos de mayor especificación, vamos a lograr que en los ángulos más complicados, fíjense acá los contados de los tambores, del que es tambor, cómo mejora la visibilidad en todo su contorno y no solo en la parte donde tenemos la visión más perpendicular. Entonces vamos a tener para cada zona de obra diferentes tipos de material. Por ejemplo, para lo que es la señalización vertical, vamos a tener material tipo 11, desde tipo 1 hasta tipo 11, ¿sí? En lo que hace a material para dispositivos, ya sea tambores, postes o canalizadores, material tipo 1, tipo 3, ¿sí? O mayores según la configuración del dispositivo. Si es un dispositivo que tiene caras planas, se puede también imponer inclusive materiales de una especificación mayor. En barricadas también vamos a tener materiales de tipo 1 a tipo 11, pasando por el grado de ingeniería, prismático flexible de 33-34 o grado diamante. Vamos a tener la opción de señales desarmables, ¿sí? Tipo lonas, que son también reflectivas. Esto nos permite en zonas que son movibles mover rápidamente los carteles y acompañar al movimiento de la obra, ¿sí? Y para lo que es conos, también materiales precortados que facilitan el armado de los conos. Entonces, volviendo a la diapositiva anterior, donde hablábamos de las distintas zonas de transición, ¿sí? Vamos a ver cómo los distintos materiales, por ejemplo, para señalización podemos poner grado diamante fluorescente, alta intensidad, prismático, grado de ingeniería. Para lo que es señales, digamos, movibles, vamos a poder usar todo lo que es las lonas reflectivas. Para lo que es dispositivos de señalización, vamos a tener todos los materiales que, por ejemplo, en 3910, 3300 o 7300, que tienen adhesivos especiales para plásticos. Y para lo que es vallas y New Jersey, también materiales específicos. Lo mismo para lo que es demarcación de pavimento, que ahora vamos a ver en la diapositiva que sigue. Bueno, parece que se pasó una. El grado diamante roll-up. Bueno, perdón, volvemos atrás. Perdón. Sí, Listo. no hay problema. El grado diamante roll-up, como ven, es una lona que se puede imprimir con tintas serigráficas, ¿sí? Nos permite hacer una sola de obra e implementar la señalización en minutos, sin necesidad de clavar postes ni nada, ya que son materiales enrollables, que por lo general se puede hacer con un trípode, se puede hacer el soporte, ¿sí? Y no necesitamos de grandes movimientos de maquinaria o camiones pesados para moverlos, ¿no? Si es una zona de obra que es donde se va a hacer una intervención rápida, digamos, en la misma camionetita que están trabajando los trabajadores, pueden implementarlo. Lo que hace de demarcación horizontal, tenemos la línea Steinmark, ¿sí? Que es para uso temporal, viene en colores blanco, amarillo y negro. El negro principalmente es para tapar la señalización que tenemos permanente de la vía. Es un negro opaco, con lo cual al taparlo se confunde con el pavimento y podemos, tanto con el amarillo como con el blanco, hacer la señalización temporaria. Una vez terminada la obra, se puede remover fácilmente, ¿sí? Y la forma de aplicación es muy simple, simplemente manualmente o con una carretilla de aplicación, se hace la nueva delimitación y rápidamente podemos cambiar el flujo de la vía.
Otra cosa interesante que hay para lo que es señalización temporaria es las tachas con adhesivo. Estas simplemente se le quita el liner y se ponen sobre el pavimento, logrando una buena adhesión y para uso temporario son muy efectivas. Así que, bueno, eso es lo que tenía que hablar de materiales. Así que ahora vamos a pasar a preguntas y consultas. Recuerden, la idea de 3M es lograr es una zona de obra más segura, así como el volver seguros a casa. Gracias, Abrimos Jorge. ¿Sí? Tengo aquí recibido varias consultas rápidamente. Por ejemplo, me preguntan, se nos da un problema con los motociclistas, no respetan las zonas de trabajo, ingresando entre los conos. ¿Qué podemos hacer en ese caso? Aparte de eso, la mayoría no tienen licencia. Una de las experiencias que nosotros hemos visto es que muchas veces se le ponen, bueno, dos cosas, o los dispositivos con una distancia más pegada, lo cual involucra tener más dispositivos, y el otro son ya sea cintas de perímetro, barreras para unir los conos o incluso algún tipo de que sean elementos no rígidos, colapsables y que no ocasionen mayores riesgos a los usuarios. Ok, otra pregunta es si la demarcación horizontal temporal es reutilizable. No, depende mucho también pues de la superficie donde se aplique, pero comúnmente pues esta sufre un cierto grado de contaminación y no va a tener el mismo nivel de adherencia sobre su nueva aplicación. Ok, otra consulta es sobre si 3M cuenta con soporte para las señales con reflectivos roll-up. Correcto, ahí George me puede ayudar con el tema de la durabilidad, que creo que nos saltamos eso, pero sí hay sobre los materiales, pues un tema de garantía de desempeño en cuanto a retroreflectividad en el Perdón, tiempo. Y sí, creo que George. se refiere a soporte ¿cómo es? Al Un dispositivo para pedestal, soportarlo. algún Ah, ok, Pedestal. pedestal, algún ok, pedestal. ok. Eh, Sí, George, dale, dale, dale. dale, ya que estabas entusiasmado. No, no, nosotros simplemente proveemos de los materiales, no hacemos proceso de fabricación o conversión, pero sí les podemos suplir, ya sea con esquemas de fabricación locales o con empresas que puedan suplir estos dispositivos. Ok. La tabla de cantidad de conos está basada en la norma chilena. Correcto. Yo, Pero Salvador, ¿es la que tú tenías de referencia? ¿Es del mismo manual? perdón, la de número de manual de imagen institucional de los fondos viales que hay en Centroamérica. Pero nos llamó la atención colocarla porque pues nos puede dar un buen indicativo de cuántos conos necesitaría una zona de transición, ¿no? De todas maneras, Chile tiene su propia tabla. Dispositivo, ¿no? La distancia de visualización que va a tener alguien basado en la velocidad normada que tiene la vía, va a ser lo que nos va a regir el distanciamiento
que deba de tener entre los escoltas o las faenas móviles y los trabajos pues que se van ejecutando. Entonces, comúnmente siempre hay que tomar en cuenta la velocidad de la vía. Muchas veces nos preguntan qué velocidad, porque pues hay muchas velocidades. Hay velocidades de operación que muchas veces están por encima de lo permitido. Lo que comúnmente se recomienda son las velocidades normadas, porque eso es, en teoría, la velocidad a la cual las personas deberían de estar circulando, ¿no? Ok, para la demarcación nocturna, ¿qué candelas en metros es recomendable para visión y a qué distancia? Para la demarcación nocturna en demarcación horizontal, supongo que es la pregunta, ¿no? Todo lo que esté abajo de 80 velas va a ser muy difícil percibirlo por el ojo humano y eso lo vamos a conversar cuando hablemos en el próximo módulo sobre demarcación horizontal. Comúnmente 80 milicandelas es el umbral mínimo de visibilidad y que va a querer algún repintado o aplicación. Todo lo que esté arriba de 80 milicandelas va a ir mejorando la visibilidad y por tanto la seguridad, ¿no? Esto basado en una geometría de 30 metros según ACTM, ¿no? Ok, ¿qué podemos hacer, por ejemplo, en Guatemala? Todos compiten por tener más luces y se encandilan a los demás conductores y no deja ver la poca señalización existente, causando más accidentes. Yo creo que ahí lo importante y, pues viviendo en Guatemala, lo fundamental que necesitamos es seguir modelo en muchos países en donde se tenga la revisión técnica vehicular, ¿no? En la revisión técnica vehicular se puede establecer que los vehículos cumplan con los estándares y obviamente con los parámetros normados de muchas cosas, incluyendo las luminarias, ¿no? Ok, tenemos más preguntas, pero en aras al tiempo vamos a tomar aquí la última. Para la demarcación horizontal, ¿qué tratamiento se le hace a la base del pavimento o se puede colocar directamente sin limpieza alguna? Bueno, eso lo vamos a ver en los siguientes módulos que habla sobre señalización horizontal. Básicamente la preparación, hay dos conceptos, una superficie debe estar limpia y seca. Eh, hay preparación de la superficie que depende de lo que estén o lo que encontremos ahí. Hay unas tablas de compatibilidad para ver si se puede repintar con un material sobre uno existente. Hay un número de capas permitidas antes de hacer un repintado. Entonces hay una serie de procesos que incluyen limpieza, remoción o compatibilidad de los materiales con lo que se va a aplicar, tanto lo que existe como el substrato. Entonces, es algo que vamos a hablar detenidamente en los próximos módulos. Ok, muchísimas gracias a todos. Por favor, Salvador, me están informando que el link de la encuesta no está funcionando. Ayúdanos Se habilita para hoy a las activar. 12. A las 12 Ah, correcto. se habilita Hora de y hay 2 Guate. semanas correcto, dos semanas para completarlo, ¿no? Ok, Em, entonces copien el link para que lo tengan en sus buscadores y poderlo tomar a partir de la hora en cada uno de los países. 12 una del última, mediodía, 12 del una ul- mediodía, Guate. correcto, Ok, una es última 11, una corrección, son 1 de la tarde hora Panamá y 3 de la tarde Argentina y Uruguay. Una última información, está un folder para poder acceder al information folder que está dentro de los archivos que están disponibles, en donde están los procedimientos recomendados para la aplicación de los reflectivos en dispositivos plásticos o de distintos tipos de superficie. Eso forma parte importante para la durabilidad y obviamente una buena adhesión. Entonces los invitamos a que lo puedan leer y puedan pues tener más información de cómo se aplica, ¿no? Así que muchas gracias por su participación. El próximo módulo es sobre demarcación horizontal. Vamos a hablar desde lo más básico hasta
pues temas un poco más puntuales como gestión de la calidad en la demarcación, ¿no?